Una sombra de acero surge en la niebla de la estepa, y con ella llega el terror que hizo temblar al Imperio Romano. Durante siglos, la historia oficial ha retratado a los hunos como simples bárbaros del norte, pero bajo la capa de crímenes y saqueos yace una civilización nómada cuya complejidad sigue desafiando a los historiadores. ¿Qué secretos guardan los restos de sus campamentos bajo la tierra? Bienvenidos nuevamente a Templos del Tiempo, donde te contamos sobre el tiempo antes de ti. En el ocaso del siglo V, cuando el Imperio Romano de Occidente se deshilachaba entre invasiones germánicas y crisis internas, una nueva fuerza emergió desde las llanuras del Asia Central. No se trataba de una mera tribu errante, era una coalición de jinetes expertos, estrategas implacables y artesanos de la forja que, en cuestión de años, se convirtieron en la máquina de guerra más temida de su tiempo. La hipótesis que guía nuestra investigación sostiene que los hunos no fueron meros invasores, sino agentes de una transformación cultural que redefinió la guerra en Europa. Para comprender su origen, debemos retroceder a la estepa, la cuna de los pueblos prototurcos y, según algunos estudios de ADN antiguo, los posibles descendientes de los Xiongnu. La evidencia sugiere que, tras la disolución de los Xiongnu en el siglo IV, un grupo de guerreros migró hacia el oeste, llevando consigo técnicas de arado, metalurgia avanzada y, sobre todo, una tradición ecuestre que superaba a cualquier otra conocida en Europa. Los hallazgos de fragmentos de acero con patrones de forja desconocidos en la necrópolis de Pannonium confirman que los hunos poseían un dominio sobre el metal que la crónica romana nunca explicó. Los primeros contactos con Roma aparecen en las crónicas de Prisco y Jordanes, quienes describen a tribus hunas rondando el Danubio. Sin embargo, la visión romana, impregnada de prejuicio, los etiquetó como salvajes sin considerar la posibilidad de alianzas estratégicas. ¿Fue realmente una invasión o una presión diplomática que obligó a Roma a negociar? La respuesta parece residir en los documentos de la época que, aunque escasos, revelan intercambios de tributos y la contratación de jinetes hunos como mercenarios. Esta ambigüedad abre la puerta a una interpretación más matizada, los hunos como actores políticos, no solo como destructores. Al adentrarnos en la máquina de guerra huno, descubrimos que su éxito no radicó únicamente en la ferocidad, sino en la innovación táctica. El cuerpo de tiro móvil consistía en cientos de arqueros montados que, al llegar al rango de combate, descargaban una lluvia de flechas antes de retroceder a toda velocidad, ejecutando el famoso Parthen Shot. Esta maniobra, combinada con la velocidad de sus caballos de paso largo, les permitía rodear a las legiones romanas, desestabilizar formaciones y obligar a los soldados a romper su disciplina. Imagina observar a cientos de jinetes disparar mientras retroceden, la bruma de la estepa envolviendo la escena, y la sangre de la legión romana derramándose bajo sus cascos. Esa era la esencia del terror huno. Además, la organización social huno, basada en clanes liderados por caudillos guerreros, garantizaba una cohesión que superaba a la de muchas tribus germánicas. Cada clan aportaba sus mejores guerreros, y el líder supremo, el Kagan, coordinaba los movimientos como si fuera un ajedrez viviente. La disciplina interna se reforzaba mediante juramentos sagrados y la práctica de rituales que vinculaban la vida del guerrero con la de su caballo, creando una simbiosis que los historiadores modernos describen como una unión de sangre y acero. Lo que pocos saben es que estas costumbres fueron codificadas en tablillas de madera encontradas en los valles del Danubio, donde se detallan los códigos de honor y las penas por desobediencia. El ascenso de los hunos coincidió con la caída de la autoridad romana en la península itálica. Cuando el emperador Valentín III intentó contratar a los hunos como mercenarios para reforzar sus fronteras, el Kagan decidió que la oportunidad de conquistar era demasiado tentadora. Así, bajo el mando de Atila, el azote de Dios, los hunos iniciaron una serie de campañas que sacudieron los cimientos del viejo imperio. Pero antes de adentrarnos en la figura de Atila, debemos comprender cómo la combinación de tecnología, estrategia y cultura creó una fuerza imparable. En este punto de la investigación, la pregunta persiste: ¿qué motivó a los hunos a convertirse en la sombra que devoraba ciudades y sembraba el pánico? Algunas teorías apuntan a la escasez de recursos en la estepa, obligando a la expansión, otras sugieren una visión religiosa que veía en la conquista una forma de honrar a los dioses de la guerra. La respuesta, tal vez, sea una amalgama de ambas, reforzada por la necesidad de asegurar rutas comerciales que alimentaran sus comunidades nómadas. Aquí es donde la arqueología forense entra en juego, revelando patrones de consumo y comercio que vinculan los restos hunos con mercancías procedentes de Oriente, como el jade y la seda, que nunca llegaron a Europa occidental sin su intervención. Si esto te está sorprendiendo y deseas seguir desentrañando los misterios de los hunos, ya sabes qué hacer: suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima parte, donde desvelaremos la vida del temido Atila y su legado en la historia europea. Continuaremos nuestro recorrido explorando cómo Atila consolidó su poder, las batallas decisivas contra los romanos y los reinos germánicos, y la caída final del Imperio huno tras su muerte. Pero por ahora, reflexionemos sobre la magnitud de una cultura que, en apenas unas décadas, logró alterar el destino de continentes enteros. ¿Qué piensas tú de este legado?
Déjame tu comentario, me interesa conocer tu perspectiva mientras seguimos desenterrando la historia que la crónica oficial ha dejado en la sombra. A medida que la sombra de los hunos se extendía sobre el continente, el nombre de Atila emergía como el eco de una tormenta que no cesaba. No era simplemente un guerrero, sino el eje alrededor del cual giraba una compleja red de lealtades, traiciones y ambiciones que transformaron la faz de la Europa del siglo V. Para comprender la magnitud de su poder, es preciso adentrarse en los hilos que entrelazaron su ascenso, sus batallas decisivas y, finalmente, la desintegración que siguió a su muerte. Los primeros indicios de la consolidación del poder de Atila aparecen en los relatos de cronistas contemporáneos, que describen cómo, tras la muerte de su padre, el joven Kan logró imponerse sobre los distintos clanes hunos mediante una combinación de carisma, destreza militar y una astuta política de recompensas. No se limitó a imponer su autoridad por la fuerza, también fomentó alianzas matrimoniales con líderes de tribus vecinas, creando una estructura de poder que se asemejaba a una federación de guerreros unidos bajo una única bandera. Lo que pocos saben es que, en sus campamentos, Atila instauró un sistema de distribución de botín que vinculaba directamente la lealtad de los jinetes a su capacidad para garantizar riquezas. Cada victoria, cada saqueo, se convertía en un motivo de cohesión interna, reforzando la idea de que la prosperidad del grupo dependía del éxito del líder. Con la base interna firmemente asegurada, el Kan dirigió su mirada hacia el oeste, donde el Imperio Romano, ya debilitado por siglos de crisis internas, mostraba grietas que solo necesitaban una presión suficiente para colapsar. La primera gran prueba de fuego llegó en el año que los romanos llamaron 500, cuando los hunos cruzaron el río Danubio y se adentraron en la cuenca del río Tíber. La rapidez con la que sus caballerías se desplazaban, combinada con la temible táctica del disparo a caballo, sorprendió a las legiones que, acostumbradas a la disciplina de la falange, se vieron superadas por la movilidad y la ferocidad de los jinetes. Los relatos de los soldados romanos describen una escena casi apocalíptica, el cielo cubierto de polvo, el sonido incesante de los cascos y el estruendo de los arcos que descendían como una lluvia mortal mientras los jinetes se retiraban a gran velocidad, ejecutando el disparo que había hecho famoso a los partos. Esta maniobra, conocida como el disparo parado, se convirtió en el sello distintivo de la guerra única y marcó el inicio de una serie de campañas que sembrarían terror a lo largo y ancho del territorio romano. Una de las primeras incursiones más recordadas fue el asalto a la ciudad de Aquileia, una fortaleza estratégica situada en la frontera del imperio. Los hunos, apoyados por una lluvia de proyectiles y la presión constante de sus caballerías, lograron romper las murallas y crear una brecha que obligó a los defensores a retroceder. Sin embargo, la resistencia feroz de los habitantes y la intervención de tropas auxiliares lograron contener el avance, forzando a Atila a replantear su estrategia. En lugar de continuar con un sitio prolongado que habría agotado sus recursos, el Kan optó por una táctica de desgaste, hostigando a los romanos con escaramuzas y saqueos menores que mantenían la presión sin comprometer la integridad de su ejército. Este enfoque reveló una faceta menos conocida de Atila, su capacidad para adaptar la estrategia a las circunstancias, evitando el desgaste innecesario y preservando la fuerza de sus caballerías para futuros enfrentamientos. El punto álgido de la confrontación entre los hunos y el imperio se alcanzó en la famosa batalla que los historiadores denominan la Batalla de los Campos de Calis, o más popularmente la Batalla de los Campos de Chalón. En aquel encuentro, los hunos se enfrentaron a una coalición de fuerzas romanas y visigodas, lideradas por el general Flavio Aecio y el rey Teodorico. La atmósfera era tensa, los ejércitos se alineaban en una llanura que se convirtió en el escenario de una de las confrontaciones más épicas de la antigüedad. Los relatos de los cronistas describen cómo la caballería única, tras una primera carga devastadora, se retiró estratégicamente para lanzar una segunda oleada de disparos, mientras la infantería romana intentaba cerrarle el paso. En medio del caos, Atila se mostraba como una figura imponente, cabalgando a caballo blanco, rodeado por su guardia personal, y dirigiendo la batalla con gestos precisos. La presión de los hunos fue tal que la línea defensiva romana comenzó a ceder, pero la intervención de los visigodos, que bloquearon los flancos, evitó una victoria total. El resultado fue un empate tenso, que dejó a ambas partes agotadas y con la convicción de que la guerra estaba lejos de terminar. Lo que pocos sabían es que, tras la batalla, Atila envió emisarios a la capital del imperio, ofreciendo un tratado de paz que incluía el pago de tributos y la entrega de tierras estratégicas a los hunos. La negociación, aunque pareció un gesto de conciliación, ocultaba la intención del Kan de consolidar su posición como una potencia aceptada dentro del orden romano, sin necesidad de seguir destruyendo ciudades. A medida que los años transcurrían, la relación entre los hunos y el imperio se fue transformando en una danza de conflictos y pactos. En el año que los romanos llamaron 508, el emperador Valentín III, desesperado por reforzar sus fronteras, intentó contratar a los hunos como mercenarios. Sin embargo, Atila, al percibir la debilidad del imperio, rechazó la oferta, prefiriendo aprovechar la oportunidad para expandir su dominio. Este episodio revela una faceta crucial del pensamiento estratégico del Kan, la visión a largo plazo.
En lugar de servir como peones de los romanos, los hunos se posicionaron como agentes de cambio, capaces de dictar los términos de la convivencia. La decisión de Atila de no convertirse en mercenario marcó el inicio de una serie de campañas que sacudirían los cimientos del viejo imperio y que, como hemos visto, fueron acompañadas por una serie de motivaciones que combinaban la escasez de recursos, la necesidad de asegurar rutas comerciales y una profunda reverencia a los dioses de la guerra. Los saqueos realizados por los hunos no se limitaban a simples pillajes, la evidencia arqueológica forense indica que, tras cada conquista, los hunos establecían redes de intercambio que vinculaban sus campamentos con rutas que se extendían hasta Oriente. Restos de jade, seda y cerámicas de alta calidad, hallados en tumbas de la cuenca del Danubio, demuestran que los hunos actuaban como intermediarios de un comercio que cruzaba continentes. Cada botín, cada objeto exótico, era reutilizado como moneda de cambio para reforzar alianzas con tribus vecinas, lo que a su vez ampliaba el territorio bajo su influencia. En este sentido, los hunos no eran meros invasores, sino actores clave en una red comercial que facilitaba la circulación de bienes y conocimientos entre Oriente y Occidente. Lo que pocos conocen es que, dentro de sus campamentos, se han descubierto talleres de forja donde se producían armas de aleación avanzada, lo que sugiere una transferencia de tecnología que superaba los límites de la simple captura de recursos. A medida que la historia avanza, la figura de Atila se vuelve cada vez más legendaria, y su muerte marca el punto de inflexión que desencadena la desintegración del Imperio Huno. La crónica del historiador Prisco relata que, tras una noche de excesos en una boda real, el Khan sufrió una hemorragia interna que lo llevó a su fallecimiento en el seno de su propia caravana. La noticia se esparció como fuego entre los campamentos, y, sin la figura central que había mantenido unidos a los clanes, los hunos comenzaron a fragmentarse en facciones rivales que luchaban por el control de los botines y las rutas comerciales. Cada una de estas facciones, liderada por nobles ambiciosos, intentó reclamar el título de Khan, pero la falta de un liderazgo unificador provocó una serie de conflictos internos que debilitaron la cohesión del pueblo. Al mismo tiempo, los imperios vecinos, al percibir la vulnerabilidad de los hunos, aprovecharon la oportunidad para lanzar ofensivas que redujeron aún más el territorio bajo su dominio. La caída del Imperio Huno, entonces, no fue el resultado de una única batalla, sino el producto de una serie de factores: la ausencia de un liderazgo fuerte, la presión constante de los enemigos externos y la erosión de la red comercial que había sustentado su prosperidad. Sin embargo, el legado de Atila no se extinguió con su muerte. A lo largo de los siglos, su figura ha sido reinterpretada por diferentes culturas, convirtiéndose en símbolo de poder, destrucción y, en algunos casos, de resistencia frente a la autoridad establecida. En la literatura medieval, los trovadores cantaban baladas que glorificaban sus hazañas, mientras que los cronistas cristianos lo describían como el azote de Dios, una encarnación del castigo divino. En la tradición popular, su nombre se asoció con la idea de un guerrero imparable, capaz de cruzar continentes con la velocidad del viento. Lo que pocos saben es que, en algunos textos orientales, Atila es mencionado como un aliado de los pueblos que habitaban las llanuras de Asia, lo que sugiere una visión más matizada de su papel en la historia. Esta dualidad, entre el monstruo temido y el líder estratégico, es la que ha alimentado el misterio que rodea a los hunos y que, hasta hoy, sigue despertando la curiosidad de historiadores, arqueólogos y amantes de la historia. La influencia de los hunos también se percibe en la evolución de las tácticas militares europeas. La incorporación de la caballería ligera, el uso del disparo a caballo y la organización de ejércitos móviles fueron adoptados por reinos posteriores, que reconocieron la eficacia de las estrategias introducidas por los hunos. Los reinos germanos, tras observar la devastación causada por Atila, comenzaron a reformar sus propias fuerzas, incorporando unidades de caballería que imitaban las maniobras hunas. De esta manera, la sombra de los hunos perduró mucho después de su desaparición física, marcando el camino de la evolución militar en la Europa medieval. En el plano cultural, la figura de Atila ha inspirado obras de arte, películas y novelas que buscan capturar la esencia de un líder que, a través del terror y la astucia, logró cambiar el destino de continentes enteros. La representación cinematográfica del azote de Dios suele enfatizar su aspecto imponente, su barba negra y su mirada penetrante, elementos que han quedado grabados en la imaginación colectiva. Sin embargo, si nos detenemos a analizar los vestigios arqueológicos, descubrimos que los hunos vestían ropas de lana y pieles, adornadas con broches de metal y collares de cuentas, lo que indica una complejidad estética que trasciende la mera imagen de barbarie. Esta disparidad entre la representación popular y la evidencia material invita a reflexionar sobre cómo la historia oficial ha moldeado la percepción del pasado, y cómo la investigación continua puede revelar capas ocultas bajo la superficie de los relatos tradicionales. Al considerar la magnitud de la huella que los hunos dejaron, surge una pregunta que sigue resonando en los pasillos de la investigación: ¿qué habría ocurrido si Atila hubiera conseguido consolidar un reino estable en Europa occidental?
Algunos historiadores especulan que la presencia de una potencia nómada integrada en la estructura política europea podría haber alterado la trayectoria del desarrollo feudal, tal vez fomentando una mayor movilidad de los pueblos y una difusión más temprana de tecnologías orientales. Otros argumentan que la resistencia de los romanos y los reinos germánicos habría llevado inevitablemente a la fragmentación del Imperio Huno, independientemente del genio estratégico de su líder. Lo que es indiscutible es que la historia, como un río que nunca deja de fluir, se ve constantemente influenciada por los giros inesperados que figuras como Atila introducen en su causa. A medida que nos acercamos al final de este recorrido, es inevitable reconocer que la historia de los hunos y, en particular, la saga de Atila, constituye un espejo que refleja los temores y las aspiraciones de una época marcada por la incertidumbre. La combinación de recursos escasos, la búsqueda de nuevas rutas comerciales y la profunda conexión con los dioses de la guerra crearon una fuerza imparable que, aunque efímera en su existencia, dejó una marca indeleble en la memoria colectiva. La arqueología forense, los manuscritos antiguos y los relatos orales convergen para ofrecernos una visión más completa de un pueblo que, lejos de ser un simple grupo de saqueadores, fue una civilización compleja, capaz de adaptarse, innovar y, sobre todo, de influir en el destino de los imperios que la rodeaban. Si hasta aquí el viaje ha encendido tu curiosidad, te invito a seguir explorando los misterios que la historia guarda bajo su manto. Cada hallazgo, cada fragmento de cerámica, cada inscripción en una tumba remota, nos acerca un paso más a desvelar la verdad oculta tras la leyenda del azote de Dios. No olvides dejar tus reflexiones en los comentarios, me interesa saber qué interpretación llevas contigo después de haber descubierto la magnitud de esta civilización nómada. Y, como siempre, si deseas que sigamos desenterrando los secretos de los pueblos que forjaron nuestro pasado, comparte este video, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos episodios donde desglosaremos el impacto de los hunos en la formación de los reinos medievales y la transmisión de su legado a través de los siglos. La historia no se detiene, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo.